como les he dicho en la primera práctica, el examen neurológico, en primer lugar, tiene que ver con las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores las dividimos en funciones mentales superiores propiamente dichas, donde están la conciencia, la orientación y las funciones neurocognitivas. Las funciones neurocognitivas las han llevado en prácticas con el doctor Fernández para aprender además a valorarlas. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco y el doctor Fernández en algún momento va a venir a dar un repaso teórico de estas funciones. Acá yo me voy a encargar de este primer tema, que es el estado de conciencia. Que como ustedes se darán cuenta, este es de los temas más importantes que tenemos en medicina por lógica. Porque lo primero que hacemos cuando vemos un paciente, vemos si está despierto, dormido, ronca, si lo podemos despertar o no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ese tema que es fundamental. Hay muchas cosas que ustedes se tienen que acordar y que son sumamente valiosas para este tema. ¿Les gusta la música? ¿Alguna vez lo han escuchado este pianito? ¿Les gusta su música? Imagínense, esto es 2011 y este gran músico que estaba en estado de coma, ya 10 meses, 11, se ha muerto después de unos 6 años de estar en un estado vegetal. Nunca han hablado mal de él, que era por alcohol, que era por drogas, no. En Venezuela, después de una semana ahí destabilizando, se fue a Buenos Aires, al Fleming, y he estado con sus médicos, el doctor Rey, neurólogo de emergencias allá, él me ha contado. Como tocaba guitarra, la guitarra tenía un agarrador, este bichito que está agarrado de aquí, este bichito. Eso le ha ido lastimando. Si pueden apagar aquella, no la de atrás, aquella, se mire mejor. Este bichito le ha lastimado y le ha hecho una lesión en la arteria. Y esa lesión es la que ha ocasionado todo el drama. No era ni drogas ni alcohol, es una lesión por eso. Pero él es muerto, porque realmente el estado de este paciente nos ha chocado a todos, porque cantaba tan bello el individuo, tenía canciones tan lindas que nos ha llegado a todos el mensaje de cuánto debemos preocuparnos por ese tipo de enfermedades. Yo siempre, como les digo, estoy así taquitos para que ustedes se enamoren más y más de la medicina. Esto es lo que vamos a revisar. Vamos a ver una introducción, epidemia, patogenia, etiología. Van a ser más o menos unas 2 clases, porque hay que ver eso. Empezamos por la introducción. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un estado en el cual podemos identificar quiénes somos nosotros, podemos saber qué es de nosotros, cómo estamos, pero también sucede lo mismo con el medio ambiente que nos rodea. Es la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Eso es lo primero que hay que tener como concepto de conciencia, y espero que eso se acuerden siempre. La conciencia tiene 2 componentes. Uno, que es el contenido de la conciencia, que son justamente las funciones mentales superiores: lenguaje, memoria, la misma la orientación, incluso la misma conciencia. Todas ellas, funciones mentales superiores, son el contenido, lo que tienen. ¿Y qué elementos son anatómicamente los que dan el mismo estado de conciencia, el mismo de las funciones mentales superiores? Prácticamente todo. La corteza cerebral y el sistema activador reticular ascendente, el famoso SARA.
despierta la corteza, alumbra la corteza y somos capaces de tener las funciones. Esas funciones nos van a dar básicamente todo y nos van a permitir identificar nuestro ser y los demás. Aquí tenemos un poquito cómo hace el despertar. Es la vía dorsal del tálamo, básicamente, la vía ventral hipotalámica, y todo esto parte de la formación reticular continua mesencefálica, de estos núcleos peribraquiales que ustedes han aprendido en anatomía. Tenemos de dónde se localiza exactamente esto. Aquí también decimos cómo se relaciona con el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Ustedes bien saben, porque eso aprendemos rápidamente, que si este flujo sanguíneo cerebral debe impedido por minutos, 3, 2, 3, 5 minutos, se echa a perder de toda la potencia. Pero cuando baja brutalmente, como dice, entre 0 y 10, más o menos, 9, 10 en la discusión, por encima vamos a tener una falla eléctrica completa, una actividad eléctrica normal, lo que nos va a permitir que ese cerebro todavía tenga horas de funcionamiento. De ahí que cuando hablemos de enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, del ictus y tanto estamos tratando de identificar, nos van a escuchar enseñarles, machacarles, fregarles, insistir 1000 veces en que este tiempo actualmente está en 4 horas y media. Pasen si quieren pasar, no se queden en la puerta. Pasen. Vamos a tener 4 horas y media. Así que les presento solamente 3. Ahora tenemos 4 horas y media. Si están buscando que este tiempo, porque es el tiempo en el que podemos intervenir. Importante, eso nos vayamos a acordar de Estella, porque ustedes van a ser médicos generales y ustedes son mi primer instrumento de combate contra el ictus. Porque si ustedes identifican a un paciente y vamos a charlar muy bien temprano, que ha sufrido un ictus, tenemos 4 horas y media para que nos traigan, que hagamos los exámenes. Un neurólogo, no otro especialista, un neurólogo clínico, tome la decisión de hacer el tratamiento y se pueda salvar ese paciente y recuperar a casi totalidad. Es importante que esto ya empecemos a pensar. Poquito de introducción. Los antiguos griegos sabían que la conciencia dependía de un cerebro intacto. Lo primero que decían, no le daban un golpetazo en la cabeza, veían si el cerebro, cómo estaba, si estaba en el mismo lugar del cerebro, ya no tenían mucho que hacer. Pero si ese cerebro, esa protección estaba intacta, se tranquilizaban un poco y empezaban a mirar la cosa general, como vamos a ver a continuación. La alteración de la conciencia es un problema clínico terriblemente importante, porque la falla, ya sea por un problema orgánico, neurológico, o por un problema sistémico, como vamos a ver ahorita, cuanto más dure este fallo, se va a implementar más la posibilidad de daño neurológico, ahora inclusive del sistema. ¿Dónde viene la palabra coma? Quiere decir en griego sueño, el estado donde se pierde la conciencia y hay una ausencia total de respuesta a estímulos externos e internos, a excepción de aquellos reflejitos que están integrados en médula o en hipnosis. ¿De acuerdo? Todos los demás, y además lo de ojos cerrados es importante, como vamos a ver en algunos otros estados. Esto es lo primero que hay, porque lo demás es más literatura y fácil de aprender. Esto es lo que más me interesa que ustedes se acuerden los médicos generales. El 3% del ingreso, bienvenido como se le
dato que la prolongación de este es muy perjudicial a los pacientes, pero lo siguiente es el dato más importante. El 65% corresponde a trastornos tóxico-metabólicos y el 35% a problemas neurológicos, traumatismo, enfermedad cerebrovascular, infecciones, lo que sea. Pero lo importante es que ese 65%, mucho más de la mitad, más de 2/3, corresponden a problemas tóxico-metabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en 3 años, cuando ustedes sean médicos generales y le llegue un paciente con alteración de conciencia, si bien lo van a revisar, cabecita está íntegra, pulpilita, responde bien. Hay que rajarse y ser médico, aprender medicina para identificar ese 65% de alteración. Inclusive, si hay algo en la cabeza, porque puede haber caído al tener un problema de cualquier tipo. Y se puede ver golpear simplemente la cabeza un poquito, pero al tener de fondo un problema tóxico metabólico. Ahí viene la destreza del médico, y ustedes van a hacer en 3 añitos, identificarse trastornos tóxicos metabólicos, diabetes, una uremia, una hiponatremia, un problema ya sea de alcalosis o acidosis, el consumo de fármacos, el consumo de drogas. Vamos a ver la lista grande de los problemas que ustedes como médicos generales tienen que identificar. Trabajo hermoso. ¿Por qué se altera el estado de conciencia? Por una falla difusa en el contenido, ya sean estas generalmente son las tóxico-metabólicas, una falla cortical o una falla en ambos sistemas, en el SARA, en la corteza, ambos tienen que ver. Si se echa a perder la corteza o el SARA, esta conexión va a estar echada a perder, visto el problema, ahí es donde tenemos que pensar que estamos actuando. Esto es importante porque ustedes conocen el cerebro. Ustedes por lo menos en anatomía han estudiado, aunque no lo hayan visto, han visto que sale un cerebro así, ese organismo así chiquitito, porque no es muy grande. ¿Han visto el tronco encefálico de qué tamaño es? No es un tamaño así enorme, simplemente de unos 4 centímetros, incluso menos 3 centímetros de diámetro por unos 8. Ese es el tronco encefálico y es vital saber cómo está. Y allá se encuentra ubicado el SARA. O sea, un problema de salud pequeño a este nivel puede ocasionar alteración, porque es pequeño, pero basta para que el daño sea bilateral. Y al ser bilateral estamos complicados. La falla difusa puede darse fundamentalmente por alteraciones cualitativas de la que puede producir alteraciones cualitativas de la conciencia, un compromiso difuso de la corteza tóxico-metabólica, porque si bien por ejemplo una crisis epiléptica va a tener generalizada, va a tener el compromiso de toda la corteza, pero va a partir de algún lugar y se va a generalizar, pero no va a ser básicamente el inicio. En la falla difusa no vamos a tener problemas del tronco, hay que aprender a evaluar el tronco encefálico, como vamos a ver en el muerte cerebral. Algunas cositas hay que conocer del tronco encefálico, qué funciones tenemos ahí, la función cardíaca, la función ventilatoria, muy importante. Aquí, por ejemplo, para que ustedes vean algunas cositas básicas. ¿Se acuerdan ustedes de la pineal? Una máquina pequeñita que se encuentra menos en las tomografías
Y esto en las tomografías es una tomografía antigua, más antigua que ustedes. Esta es una tomografía de unos 30, 40 años atrás. Cuando yo era estudiante en la parte de la tomografía, estoy hablando del 70 y tanto, ya, 50 años. Ya. Porque hizo la primera licitación en el país para tener tomógrafo. Lamentablemente vinieron los golpes militares y anularon esa convocatoria. Eso no hubiera sido obtener, ¿sabes? Así fueron los militares de infelices. Esta pineal que se calcifica debemos saber identificar, porque algún movimiento mínimo de la pineal por este hematoma que tenemos aquí ya no puede dar una alteración. Si es más de 6 centímetros, el paciente va a estar en sopor o en coma. Imagínense lo importante de mirar esta pequeña calcificación en el cerebro. No siempre la vamos a poder identificar, pero nos podemos dar cuenta dónde está y la desviación de la línea médica. Esto para que vean ustedes lo importante de tener conocimiento de todo. Aquí empiezo a fregarlos a ustedes con las causas. ¿Qué son las causas estructurales? O sea, el 35% de los problemas. El 35% de los problemas, estas son las causas. Infra y supratentoriales, ya sean localizadas, como una enfermedad cerebrovascular, un tumor, un absceso, o que sean difusas, una meningitis, una encefalitis, un estado epiléptico, porque la crisis epiléptica sola tiene problemas, pero cuando esta se repite en el tiempo, como vamos a ver cuando hablemos de epilepsia, hablamos de un estado o estatus epiléptico. La encefalopatía hipertensiva es relativamente poco daño, no es tan importante. La lesión axonal difusa, cuando les hablen de traumatismos craneales, le van a decir que la secuela de este es una lesión axonal difusa. Aquí empezamos con las causas metabólicas. Y todo esto es clínica. Todo esto ustedes deben identificar clínicamente. Una hipoglicemia, una hiperglicemia, un coma hiperosmolar, un ODM, problemas hepáticos, hipernatremia, así como ustedes verán, cualquier cantidad de problemas tóxico-metabólicos. El paro cardiorrespiratorio se va a transformar en un problema tóxico porque va a dañar por falta de oxígeno en el cerebro, en insuficiencia cardíaca. Ustedes verán, todo esto es medicina clínica. Y esto es lo que ustedes quiero que comprendan, para que cuando vean a un paciente en estado de coma, sepan pensar y sepan identificar todas estas causas. Y esto les voy a repetir que lo vi veces, porque me parece fundamental para el médico general. Si alguno de ustedes puede, en sus tiempos, porque es lindo el libro. Este libro es antiguo, pero ha tenido muchas actualizaciones. Porque cuando se ve escrito en la década de 60, 70, no teníamos tomografía personal. El último, el poquito, ya tiene toda la tomografía, la resonancia, todo el laboratorio que se pueda hacer. Luz ha dejado de existir, se nos ha ido al cielo. Pero Posner sigue actualizándolo. Ha cambiado de color de tapa, al principio era gris, después era verde, después era rojo, ahora ya no sé en qué color de tapa estará. Pero si alguna vez pueden leer este libro, hay en todos los idiomas del mundo, diagnóstico del estupor y el coma. Si pueden conseguir leerlo, ayer justamente estaba hablando de una revisión a mí, un librito de febrero de 2015. Realmente es un libro fantástico, pero es lo oriental. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a irnos a la aproximación clínica. ¿Qué debemos hacer desde el campo neurológico? La anamnesis, a familiares pasen, no se queden en la puerta, a familiares, amigos, cuidadores,
enfermedad médica, diabetes, un problema cardiovascular, antecedentes psiquiátricos, no solamente por antecedentes, sino por lo que tiene fármacos de consumo y el acceso a fármacos. El examen físico, pues me van a escuchar, soy un fanático de la semiología que debemos aprender, de todas las semiologías, desde los signos vitales básicos, que ustedes saben hacerlo muy bien, pero que vamos a repasar varias veces porque me interesa el campo. Y el examen físico general, la inspección de todo el cuerpo, lo que les he dicho al primer grupo y lo voy a repetir a todos ustedes tienen un hipertensión. No es simplemente examen físico, parecería que estamos examinando seres terrestres, ¿no? Todo está normal. No sé si en medicina existe lo normal, existe la descripción de todo. El examen segmentario, donde está todo esto, y el examen neurológico, que en este caso debe ir un poquito dirigido a estos conceptos, el nivel de la conciencia, el patrón ventilatorio, el examen de los ojitos, tan importantes porque la vía ocular nos refleja lo que está pasando desde el ojito, la parte superior del tronco encefálico, y lo que está pasando después con las radiaciones de la vía óptica. El examen motor y el examen de los meningios, que todo esto lo vamos a repasar. Esto es importante tener el concepto general, porque la literatura básicamente nos dice que el coma es la incapacidad total, absoluta de despertar, ya sea por falla de tronco, por falla de corteza, el paciente no puede despertar. Para eso se ha creado básicamente la escala que ustedes conocen muy bien, la escala de Glasgow. Esta escala fue creada para que la manejen los auxiliares de enfermería, los que van en ambulancia, para ellos ya creo. Sin embargo, se ha visto que su utilidad es muy grande, y esa utilidad grande ustedes la tienen que utilizar y hay que saber hacerla, interpretarla. En coma podemos hablar básicamente de los grados de coma. Es este grado 0, donde el paciente va a tener, o 1, donde el paciente va a estar con los ojitos cerrados. Como hemos visto, son ojos cerrados. Pero va a ser capaz de localizar el sitio del espíritu y cruzar la línea media en la respuesta. ¿Qué significa cruzar la línea media? Cuando ustedes hagan dolor, vamos a ver dónde se hace dolor, sea capaz de identificar y retirar la mano. Ya si le estoy haciendo una estímula en la región del trapecio, no sea capaz de tratar de retirar la mano. El grado 2, igual sigue con los ojos cerrados, y va a tener respuesta ya no cruzando la línea media ni tratando de retirar la manito, sino con las respuestas posturales de descerebración o de decórtica. En el grado 3 no va a tener ya ninguna de estas capacidades y la respuesta del cuerpo van a ser respuestas vegetativas, taquicardia, hipo o hipertensión, taquicardia. Y en el grado 4 no va a haber ninguna respuesta, salvo en algunos casos, paro respiratorio. Acordarnos de esta sencilla tablita muy facilita de acordar. Este es Glasgow. Esta es la escala del Glasgow que ustedes bien conocen. Ya la vamos a encontrar por todo lado.
la respuesta de esto? La escala de Glasgow es sumamente sencilla, de 3 a 15 puntos, acuérdense esto siempre, ya, y es totalmente realizable con cualquier paciente. Acuérdense siempre, se la tienen que grabar en su cabecita y siempre tener ahí presente esto. Hay que tomar en cuenta estas limitaciones. El componente verbal no va a ser posible en niños o en pacientes apáticos. El componente de apertura ocular, lesiones en la cara, afecciones en los ojitos, tener mucha. Y acordarse de esto, personas con influencia del alcohol y o drogas como los sedantes, la respuesta ocular no va a ser la misma. La respuesta motora va a ser eléctrico o con traumatismo raquimedular en el cual la orden no va a llegar al lugar para que se y extraneurológico se va a asegurarse siempre la hipotensión arterial y la hipoxemia no pueden dar. Esta otra escala que también se ha creado un poquito más para los médicos, la escala FOU, que tiene otros componentes, porque está la respuesta ocular, la motora, pero hay una respuesta del tronco esofágico y una respuesta de la respiración. Hay que conocerla porque no puede ser escala de Glasgow, la haremos cuando llegue el paciente. Pero si el paciente se mantiene en estado de coma, podemos utilizar esta escala para examinar al paciente y tener más información. Vamos a empezar con el patrón ventilatorio. ¿Se acuerdan todos estos tipos de patrones ventilatorios? Que son la parte de todo lo que debemos hacer. Todos ustedes no, ni siquiera porque los que han pasado, ustedes han pasado de escolares todavía en la famosa pandemia. Pero en todas las casas han comprado oxígeno. Si hay ese oxígeno, si ustedes son estudiantes de medicina en la casa, ya está en poder de usted. Y si no está, aprópiense. Pues si nos va a servir, como vamos a ver, desde ese simple oxímetro, saber observar al paciente, lo que han aprendido en semiología, cómo está respirando el paciente, cómo está ventilando, está ventilando adecuadamente, cuál es la carga, la inspiración, la inspiración, la frecuencia, el patrón, todo eso, y vamos a adicionar estos patrones extras. Esto que aumentar la disciplina, una hiperventilación neurógena central, una apnéusica en el cual va a haber un ritmo, va a ser así con muchas pausas de apnea. El diástimo, lo que no salga, va a respirar un ratito, se va a olvidar de respirar el paciente, va a volver a hacer otras salvas, o una atáxica de iones, la cual ese es un desastre. Pero aquí nos dan alturas, pero lo importante es esto, no hay un valor de localización. Si hay que conocerlas y todas ellas tenemos problema en tronco. ¿En qué lugar? No nos vamos a poder curar con ninguna de las dos. La respuesta ocular, y aquí empezamos a ver que los ojitos son muy importantes. Abajo tienen ustedes la vía aferente y eferente de este reflejo oculocefálico. También se va denominado cuando está más grave en cuando se muñeca, porque para las muñequitas fue descrito este reflejo hace mucho tiempo. Se abren los ojitos y se mueve la cabecita hacia los costados. Ya, una muñequita de hace mucho tiempo, no una Barbie que ustedes tienen, sino una muñequita de esas antiguas, tenía como los ojitos pintados. Ya eran ojitos que estaban pintados, o sea, era una bolita pegada. Cuando mueve la cabecita, esos ojitos siguen todo movimiento. Ya no
van a tener ninguna respuesta. Que a cualquiera licencia ahorita los agarre, los eche. No, así nomás, y ponerme a examinarlo, cuando ustedes no ven la cabecita, los ojos no van a ir con la cabeza. Van a tener un espacio de tiempo, un relajo. Cuando mueven la cabeza, los ojos van a dar un tiempito en acompañar a la cabeza, ver estos tiempos, ver si acompañan, ver si están fijos, si se movilizan más lentamente, si no se movilizan. Esto es importante para saber esto. Pero acuérdense siempre de estas vías aferentes, el octavo, porque se relaciona directamente con la ubicación del cuerpo, y la vía eferente, tercero y sexto pares básicos. Se puede hacer, esto se refiere a esto, estímulos con agua caliente, agua bien. El agua caliente hay que tenerle mucho cuidado porque lastima. Pero con un termómetro muy fino, hay que tener un termómetro muy exacto, porque la temperatura del agua caliente que utilizamos son 7 grados por encima del normal, y a 43 grados más o menos debe estar el agua, pero no más, porque si pongo más voy a lastimar, no voy a hacer otra cosa que lastimar. En cambio, agua fría, van a ver ustedes que se puede utilizar, incluso los pacientes de coma, de muerte cerebral, utilizan agua con hielo, porque molesta. Lo utilizamos, pero es simplemente para que ustedes tengan conocimiento. No lo hacemos. Aunque muerte cerebral, tema que debemos hablar un poquito más. La motilidad ocular, seguir la manito de ustedes siempre. El examen de fondo de ojo, en prácticas vamos a repasar desde un fondo de ojo normal, un edema de papila, una atrofia de papila, que nos representa solamente el 2% de la lesión segura, porque el cerebro tarda días en responder a esta lesión intracerebral. Este aumento de la presión no es inmediato, que vamos a ver en el fondo de ojo, sino se dice de 3 a 5 días para que ese tutor responda. Y esto se estudiaron mucho en monitos. El doctor Fernández les va a hablar de esto porque hace un trabajo muy interesante, como se ha visto cuánto tiempo tarda en responder. Lo que tenemos que aprender es desde este ojo normal al edema de papila y a la atrofia. Examen fácil de realizar si lo sabemos hacer. El examen de la pupila, que ustedes pueden ver aquí, el nivel mesencefálico, la vía eferente, el tercer par, la vía aferente, el segundo, y cómo es simplemente tener luz en el bolsillo. No me gusta mucho la luz blanca que ustedes utilizan con su celular, ¿no? Porque tienen luz, ¿no? Y sacan el celular. Yo creo que el médico debe andar por muy tiempo que yo sé con la linternita en el bolsillo y tener la luz para poder hacer. La miosis, que ustedes saben. El 20% de la población va a tener una diferencia en la simetría de las pupilas de hasta 1 milímetro. Acordarse de eso. El examen de las pupilas no siempre es luz. Pero fíjense, aprendan a mirar la cara del paciente, aprendan a observar. En medicina la observación es muy importante. Y esto va a tener además una cosa. El reflejo fotomotor es tal vez muy importante para distinguirnos entre lo metabólico y lo estructural. Este es el signo más importante para distinguir lo metabólico de lo estructural. Cuando es algo metabólico, no se puede alterar. En las lesiones estructurales sí.
el tocar las pestañitas ya nos va a dar algo. Entonces hay que saber estimular y saber la respuesta. El centro es el puente, y el quinto y séptimo palo para meter y sacar la información. Los reflejos de tronco encefálico los continuamos con el nauseoso. Facilito de hacer. Nivel del muslo, noveno y décimo palo. Que no son muy expresivos estos palos, pero aquí nos sirven. La postura, lo que hacemos, dolor. Generalmente, como está aquí en la tercera imagen, nos acostumbramos a apretar aquí en la región external. Pero cuando ustedes se acercan a un paciente en emergencia, por ejemplo, esta zona ya es una mancha verde, porque han pasado 80 personas y todos le han metido el dedo ahí, han apretado y han hecho un hematoma. Acostúmbrense a hacer las otras, el nivel de todas las eminencias óseas, sobre todo aquí, supraorbito. Ahí. Y ahorita vamos a hacer un estímulo. Agarren todos su lapicerita. No les digo al de lado, sino a ustedes mismos. Pónganlo sobre su uñita, pónganlo así sobre su uñita y aprieten con maldad. Pero les digo ustedes mismos, no es vecino. ¿Duele o no? Duele, ¿no? Es un lugar sumamente útil. Incluso en un paciente que estaba de forma el martillo mecánico y las uñas del pie a las grandes. Si el paciente apenas nos tiene retirar un poquito el pie, ya sabemos que ese reflejo está presente. Importante saberlo hacer. Las posiciones, una respuesta de descerebración. Fíjense cómo está aquí este brazo. Se flexiona y se flexiona en una posición especial. Y el piecito, fíjense cómo se porque lo empiezan a tener esta postura, tanto en descerebración como en decoordinación. Y esta otra respuesta, el estirar totalmente la mano y esa flexión que se va hacia afuera. Saberlas interpretar las dos en la postura. Los signos meningios. Y los vamos a repasar en una clase. Voy a hablar de ellos. No tienen, van a ver ustedes, en este tema no son signos que nos den mucho porque pueden desaparecer, pero hay que aprender a hacerlo. Tanto aquí en clase histórica como en la práctica vamos a aprender a hacerlo. Después lo vamos a ver. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, porque voy a volver a pegar. Vamos a volver a hablar de este inglés. Voy a volver a repetir importante